a saberlo todo. El día de hoy vamos a estar en el desarrollo de la lectura crítica, ¿no? Mi nombre es Karina Sánchez, yo soy licenciada en Literatura y Lengua Castellana y vengo a dirigir la clase de hoy. Bueno, chicos, el día de hoy espero que se encuentren muy activos, que participen, pues para eso es el programa, ¿no? Para que ustedes aprendan, no importa si se equivocan, acá todos aprendemos, volvemos, repetimos, si hay algo que no entiendan, pueden abrir el micrófono e intervenir. De igual manera, a la hora de responder las preguntas también lo pueden hacer. Espero que haya mucha participación o de igual manera cualquier duda que tengan, inquietud sobre los temas o los textos o sobre las preguntas, yo estoy presta para resolverles las inquietudes, ¿no? Bueno, entonces arrancamos el día de hoy. Listo. Para el día de hoy, la agenda es la siguiente, pues el saludo ya se lo di. La explicación de la competencia. Ustedes ya saben que las pruebas IFES manejan 3 competencias, pero hoy vamos a manejar una específica, ¿no? La asistencia a forums, ya la dejé en el chat. Entonces, ustedes son tan amables y la diligencia, pues para así llevar un registro, ¿no? El día de hoy vamos a trabajar solamente 2 ejercicios. El ejercicio 1 que consta de un texto, la pregunta y yo como maestra les voy a indicar cómo ustedes pueden resolver la pregunta de una manera más efectiva, ¿sí? Para dar una respuesta, para dar la respuesta correcta, ¿no? Y el ejercicio número 2 consta de lo mismo. Y de igual manera, pues ya el cierre. Listo, chicos. El día de hoy nos corresponde la competencia número 3, que es reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta competencia pues es muy importante porque esta permite identificar la intención comunicativa del autor, ¿no? De igual manera, permite reflexionar sobre la forma y el contenido del texto. Y por último, esta sirve para evaluar y dar validez a los argumentos. ¿Listo? El día de hoy les traje un texto, entonces vamos a observarlo. ¿Listo? Listo. Para la clase de hoy quise traerles este fragmento de Jorge Luis Borges, titulado Los dos reyes y los dos laberintos, ¿no? Recuerden que Jorge Luis Borges fue un escritor, un poema y ensayista argentino, ¿no? Entonces, vamos a continuar a hacer una lectura dirigida. Espero que me sigan y de igual manera voy a dejar unos segundos el texto en pantalla para los que no lean a mi ritmo, vuelvan y lo lean para poder avanzar. ¿Listo? Bueno, dice así, los dos reyes y los dos laberintos. Cuentan los, cuentan los hombres dignos de la fe, pero Alá sabe más, que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped. Lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentando y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que en Arabia tenía otro laberinto y que si, y que si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia junto a sus capitanes y sus alcaides,
y estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto, cabalgando 3 días, y le dijo: Oh, rey, del tiempo y sustancia y cifra del siglo. En Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorren, ni muros que te venden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. Listo, chicos, este es el fragmento para trabajar el primer ejercicio. Voy a dejarlo un segundo en pantalla para que vuelvan y lo lean. ¿Listo? Chicos, recuerden que en las pruebas IFEX el tiempo es oro. Entonces tienen que aprender a leer y a comprender rápidamente los textos, ¿no? Para así llegar a la pregunta más acertada. Pues más acertada, no, la acertada. Listo, chicos. Bueno, como ya les di tiempo de leer, vamos a iniciar con los ejercicios. Listos. Vamos a las preguntas y el análisis posteriormente, ¿no? Listo. Acá en esta parte quiero que ustedes enciendan el micrófono para que participen. Entonces, dice la pregunta 1. La intención del autor en este texto es: 1. Expresar la magnanimidad de Dios. 2. Sugerir cómo la venganza hace parte de la naturaleza humana. 3. Comparar a Dios con los humanos. 4. Afirmar que las personas que creen en Alá saben mucho más. Bueno, chicos, acá encontramos, digamos, una palabra extraña que de pronto ustedes no hayan escuchado, pero pues para esto estamos, para enriquecer el vocabulario. Por ejemplo, magnanimidad, ¿a qué se refiere? A grandeza, a elevación, ¿no? Entonces, para que lo tengan en cuenta. De igual manera, chicos, en esta parte, en esta pregunta, ustedes deben tener en cuenta los elementos de la comunicación, ¿no? Que ya ustedes como estudiantes de grados superiores, pues ya deben saber. Más sin embargo, acá se lo voy a recordar. ¿Cuáles son los elementos de la comunicación? Son el emisor, el mensaje y el receptor o el interlocutor, ¿no? Ustedes dirán, bueno, la profe, ¿para qué nos dice esto? ¿Por qué nos dice que debemos tener en cuenta los elementos de la comunicación? ¿Por qué hablar de esto? Porque en esta primera pregunta nos dice, ¿cuál es la intención comunicativa del texto? ¿Sí? O sea, es decir, la pregunta dice, ¿la intención del autor en el texto es? Es decir,
Esta pregunta hace referencia a qué propósito comunicativo tiene el texto, ¿sí? Entonces, quisiera escucharlos. A ver, alguno de los estudiantes o alguno de los A ver, yo asistentes. la verdad siento que la primera no sería, porque pues el protagonista en la historia no es Dios, sino que más bien es como esa prueba del laberinto y es de ese como esa lucha, no es que usted no va a salir de ahí o hay unos que van a salir o no, es que usted se va a morir por eso y eso, entonces pues yo ahí siento ya, por eso que sería la dos, no sé, siento como que es esa, la dos. Bueno, ¿qué otra persona? ¿Qué otro estudiante? Ya por acá dijeron que la 2. Bueno, tienen que darse en cuenta que ahí decía que en los primeros días hubo un rey, ¿no? Que contrató magos, arquitectos para crear un laberinto, ¿no? Mientras que de otra manera hubo otro rey que no necesitó todo esto, sino que con el desierto hizo grandes cosas, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué otra persona quiere participar? De igual manera, ahorita les voy a enseñar cómo pueden resolver esta pregunta más fácilmente. A ver, chicos, ya una compañerita se animó, una estudiante. Para eso estamos, no importa si nos equivocamos, nada, acá estamos para corregir, para aprender. A ver, chicos. Bueno, entonces avancemos en el ejercicio, ¿listo? Acá la compañerita decía que era la 2, ¿no? Entonces vamos a mirar si tiene razón. Listo. Acá en pantalla está el texto. Si ustedes notan, tienen unos fragmentos resaltados. Entonces, ya les voy a decir por qué y cómo ustedes pueden identificar cuál es la respuesta correcta, ¿no? Primero que todo, ustedes deben de reconocer qué tipo de texto es, ¿no? Entonces, acá en la tipología textual encontramos que este es un texto narrativo. ¿Por qué? Porque tiene acontecimientos, porque tiene un desarrollo, porque tiene unos personajes. Recuerden que existen textos expositivos, textos argumentativos y textos descriptivos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener muy claro a la hora de leer y reconocer qué tipo de texto es, ¿no? Primero que todo, ese es el primer tip de la tarde de hoy, reconocer la tipología de los textos. Segundo tip, ¿cuál es en los textos? Identificar el nudo o conflicto de la narración, ya que este permite entender el tema, ¿no? Ahí eso pues lo resume todo y lo está diciendo. Entonces, si entendemos el tema, pues entendemos prácticamente todo el texto, ¿no? De igual manera, hay otro tip que es identificar las acciones. ¿Qué hacen los personajes en el texto? Entonces, por ejemplo, la acción inicia desde lo azul, dice, lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo, oh rey del tiempo y sustancia, y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto. Ahí está hablando el segundo rey, ¿no? De bronce, con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido bien que te demuestre el mío. Sí, él le quiere mostrar el laberinto de él, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer. ¿Qué nos quiere decir estas acciones? Que el segundo rey está en vergüenza, dice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue llevado hacia un laberinto lo que él hizo al inicio. Listo, entonces, ¿cuál es la intención del autor en este texto? Primero que todo, está expresar la magnanimidad de Dios. No porque ahí no está hablando de la grandeza de Dios, no, no la está hablando. Está más bien dando a entender la grandeza de dos reyes. Bueno, la 4 dice, afirmar que las personas que creen en Alá saben mucho más. No, no. No es esta la intención, porque solamente lo nombran en una parte, más no se alargan a hablar sobre Alá ni sobre las creencias, nada de esto. Está la opción 3, comparar a Dios con los humanos, tampoco.
porque no se enfocan en Dios, sino en los reyes y en el laberinto. Y 2, sugerir cómo la venganza hace parte de la naturaleza humana. Efectivamente, la compañera tenía razón, es la 2. ¿Por qué? En el inicio, la parte que está resaltada de rojo, naranja, dice cómo el rey, uno de los reyes, llevó al otro a su laberinto y se burló de él, ¿sí? Y este en venganza, ¿qué hizo? Lo invitó a su tierra y lo llevó al desierto, sin necesidad de crear ningún laberinto, sino que el laberinto ya estaba prácticamente hecho, por decirlo así, era el desierto. Entonces ahí fue donde él murió. Entonces, no sé si les queda claro, si tienen alguna pregunta de cómo resolver este tipo de preguntas, valga la redundancia, respecto a este tipo de textos. ¿Los escucho? ¿No? A ver, participen. No les dé pena que acá estamos todos para aprender. Cualquiera nos equivocamos. De igual manera, pues acá estoy yo para aclarar sus dudas, para enseñarles, para guiarlos. Entonces, ya saben cómo es que se resuelven este tipo de preguntas, ¿no? Entonces, primero se identifica la tipología del texto, segundo se identifica el nudo y tercero se identifican las acciones. Estos son unos tips para que ustedes los aprendan y los apliquen el día de la prueba cuando les salgan este tipo de textos narrativos. Acuérdense que tienen que aprenderse las tipologías de textos. Existen textos expositivos, textos descriptivos, textos argumentativos y textos narrativos como este. De igual manera hay fábulas, hay cuentos, leyendas, todo eso hace parte de lo narrativo. ¿Listo? Bueno. No sé si les quedó claro. Por favor, ya les dejé la asistencia en el chat, entonces, para que los estudiantes que han llegado nuevos la diligencien, por favor. ¿Listo? Entonces, avanzamos. Listo, chicos. Llegamos a la pregunta 2. Dice, la sustitución, perdón, es un elemento discursivo que consiste en cambiar un elemento léxico por otro cuando ambos sean correferenciales. ¿Qué significa esta palabra? Correferenciales, o sea, que coincidan, que sean parecidos, que se puedan reemplazar, ¿sí? Como un sinónimo, podría decirse. Viene la pregunta, ¿en cuál de las siguientes oraciones que aparecen en el texto se presenta un caso de sustitución? Primero, todo esto es basado y sacado del texto anterior, ¿no? Primero, cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más. 2, la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios. 3, ahora al poderoso ha tenido a bien que muestre el mío. 4, la gloria con aquel no muere. Listo, todas les voy a explicar. Todas estas oraciones han sido sacadas del texto, ¿verdad? Pero no nos vamos a remitir, en este caso de esta pregunta, no nos vamos a remitir al texto, no, simplemente a las oraciones que están en pantalla. Por eso dice, ojo con estas trabas que a veces ponen en las preguntas. Lean la pregunta, dice, ¿en cuál de las siguientes oraciones? ¿Sí? Tienen que leer muy bien y tienen que comprender rápidamente qué es lo que les están preguntando. Dice, ¿en cuál de las siguientes oraciones que aparecen en el texto se presenta un caso de sustitución? Entonces, espero que enciendan sus micrófonos para que nos cuenten cuál de estas es la respuesta correcta. O sea, en sí lo que pasa es, esas oraciones, ya hay unas que tienen las palabras modificadas frente al texto original, ¿cierto? Entonces tendrá que volver a mirar el texto o no. No, no. En esta situación solo nos vamos a enfocar en las oraciones, en la 1, en la 2, en la 3 y en la 4. Estas oraciones son sacadas del texto, pero ¿qué quiere la pregunta? La pregunta dice, ¿en cuál de las siguientes oraciones que aparecen en el texto se presenta un caso de sustitución? Es decir, ¿en cuál de estas oraciones se puede cambiar una palabra por otra? ¿Sí?
Eso es lo que la pregunta quiere. Eso es como una trampilla que ellos ponen ahí. O sea, ¿cuál se puede sustituir? Y Yo mire siento que cómo la 2. otra vez. Sí, porque pues las dos palabras que están ahí son fáciles de sustituir, confusión, o sea, se puede, digamos, reemplazar por duda y maravilla por algo, no sé, increíble, tal vez, no sé, no sé. Bueno, listo. Dejemos a ver qué otro compañero y ya vamos al ejercicio y les explico cómo hallar la respuesta que es la indicada. ¿Listo? A ver, otra persona que quiera participar. Tienen que estar muy atentos, ¿no? Porque mira lo que dice arriba. Arriba dan como un breve esbozo que es la sustitución, ¿no? Entonces, pero realmente la pregunta está más adelante. Entonces, esos son como unos tips donde ustedes se tienen que fijar, leer muy bien, cuidadosamente. Dice, la sustitución es un elemento discursivo que consiste en cambiar un elemento léxico por otro, cuando ambos sean correferenciales, o sea, iguales. ¿Cuál de las siguientes oraciones que aparecen en el texto se presenta un caso de sustitución? Listo. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Listo? Bueno, vamos a hacer el ejercicio práctico, ¿listo? Para que puedan entender cómo resolver esta pregunta. Listo. Bueno, como se pueden dar cuenta, lo que ya habíamos venido hablando, resaltó la parte de la sustitución. Entonces, acá que toca hacer, identificar el tema de la pregunta, como ya se los había dicho, identificar el tema de la pregunta. ¿Y esto qué va a dar? Pues la situación, la sustitución, perdón. Entonces acá nos dicen, la sustitución es un elemento discursivo que consiste en cambiar un elemento léxico por otro. Ambos sean correferenciales, cuando ambos sean correferenciales. ¿Listo? Ahí va la pregunta. ¿Cuál de las siguientes oraciones que aparecen en el texto se presenta un caso de sustitución? Bueno, entonces ya tenemos la primera parte que es identificar el tema de la pregunta. En este caso, pues la sustitución, ya lo habíamos dicho, y ya explícitamente lo dice ahí. Lo segundo es buscar entre las opciones de respuesta cuál tiene la sustitución o cuál se puede sustituir. Bueno, entonces vamos a hacerla por descarte. Dice, cuentan los hombres dignos de la fe, pero la sabe más. Efectivamente, esta oración sale en el texto, pero no es lo que quiere dar la intención, dar a entender la intención del autor, ¿no? La 4, miremos la 4. La gloria con aquel que no muere, también, pero no sé, porque pues no creo que sea esa. Bueno, dice, y veamos a la compañerita decía, la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios. De pronto no, porque la confusión no creo que sea propia de Dios. De pronto sí se puede sustituir esta palabra por otra, pero la que más se acerca es la número 3, que dice, ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío. Acá resaltamos este fragmento que dice, el mío, ¿por qué? Leamos bien la oración. Ahora al poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío. Recuerden que en la trama del texto hubo un rey y este se burló de uno y este que quiso cobrar pues venganza, ¿no? Entonces, ¿qué pasamos a decir acá? Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío. Ahí él muestra el desierto como suyo, como el empoderamiento de él, ¿no? Más que más que con el otro príncipe que tenía su laberinto, él demuestra eso, el empoderamiento acá. Entonces, esta es la respuesta correcta, ¿no? No olviden que todo tiene que ser también, o sea, las oraciones están sacadas del texto y toca leerlas, ¿sí? Pero no olvidar también la parte del contexto, valga la redundancia, de la lectura
de la lectura anterior. Bueno, listo. Avancemos. Listo, chicos. Acá viene la pregunta número 3. Dice, a partir del cuento del escritor argentino se puede afirmar que, primero, la confusión y las maravillas son operaciones propias de Dios. Acá volvemos con las oraciones, ¿no? Específicamente del texto, tal cual como están en el texto, nos las preguntan acá. 2, el infortunio y la enajenación son características propias de los reyes. 3, los laberintos son constituciones arquitectónicas complejas e infinitas. 4, los reyes tienen un destino trágico en sociedad. Entonces voy a jalar un momento en pantalla para que ustedes piensen cuál es la respuesta correcta. Y ya hacemos el ejercicio así como lo venimos realizando. Mira lo que nos dicen acá. Lean bien la pregunta. A partir del cuento del escritor argentino se puede afirmar que. A ver, ¿cuál es la respuesta más acertada? Pues hay unas que son, o sea, son ciertas, pero digamos, no es como el objetivo principal del texto. Por ejemplo, la 3, los laberintos son construcciones arquitectónicas complejas e infinitas. Eh, sí, pero no. Sí, pero no. Sí, bueno, Y desarrollémosla acá entre las dos, ya que esta es muy activa. Listo. Los laberintos son construcciones arquitectónicas complejas e infinitas. No, no son los laberintos sí son complejos, pero no pero son no son infinitas. infinitos. No, no son infinitos. Los laberintos tienen que ser finitos. Bueno, listo. Ujú, Entonces la 3 descartada, ¿no? Bueno, ¿qué ujú. otra dices que puede ser descartada? Los reyes tienen un destino trágico en la sociedad, depende del tipo de rey, depende pues también de su territorio, digámoslo así. Siento que también Sí. pues podría ser descartada. Sí, exacto. No todos los reyes tienen Mismo un final destino. trágico o una vida trágica. No, hay unos reyes que viven bien, que la pasan paseando. Bueno, esa no. Ujú. Descartada también. Listo. Entonces ya tenemos dos descartadas. Quedaría la 1 Y la, y la 2. ujú. Y pues de la 1 y la 2, pues siento que la respuesta correcta sería la 2 y pues la 1 no, porque como pues usted ya nos había dicho antes, lo de la confusión no es algo propio de Dios, lo de las maravillas sí, pero lo de la confusión no. Entonces, pues, ya ahí con eso, siento que la 2 es la correcta. Bueno, ya que tú mencionas eso, tienes que estar muy atenta a la pregunta. Dice, a partir del cuento del escritor argentino se puede afirmar que. Entonces, listo, vamos al ejercicio para que entiendan un poco más. Listo, como ya les venía diciendo anteriormente, ¿qué tienen que hacer? Un rastreo, simple, un rastreo. Entonces, el tema de la pregunta, entonces, tienen que saber cuál es el tema. El tema de la pregunta requiere que se busque una afirmación que aparezca en el texto, ¿sí? Todas estas aparecen en el texto, pero que afirme algo, ¿sí? Que afirme lo que quiere, la intención que tiene el autor. Fíjense que te confundiste, has estado piloto, pero te confundiste ahí, esos son como pequeños quebraditas que dejan ellos ahí, entonces tienen que estar muy atentos. Listo. Vamos a lo que decíamos ahorita. Empecemos de abajo hacia arriba. ¿Los reyes tienen un destino trágico en la sociedad? Bueno, no todos los reyes, lo que decíamos ahorita, no todos los reyes tienen un destino trágico. Algunos pues viven bien, ¿no? Los laberintos son construcciones arquitectónicas complejas e infinitas. No, hay unos que son finitos. Todos son finitos. 2, el infortunio y la enajenación son características propias de los reyes. No todos los reyes son infortunados ni enajenados, ¿sí? Y la 1, la confusión y las maravillas son operaciones propias de Dios. Entonces, ¿por qué? Dice, porque alude a que el rey hizo su laberinto y el desierto es su creación divina. ¿Sí? El uno hizo el laberinto, pero el otro fue la creación divina de Dios. ¿Sí? Entonces, eh, muy bien, muy atenta la niña. ¿Me recuerdas tu nombre?
Hola, Alejandra Jiménez. muy participativa, de eso se trata, de que aprendemos, de que si tú dices algo yo te puedo complementar y así pues se suma ese aprendizaje, ¿no? Bueno, chicos, vamos a continuar con el texto 2. Listo, chicos. Esto es un fragmento de Eduardo Galeano que se titula Derecho al delirio. Esto se lo hicieron a él en una entrevista. Y bueno, se los quiero dejar en pantalla. Voy a hacer una lectura dirigida. De igual manera lo voy a dejar unos segundos para que ustedes pues lo puedan comprender un poco más, ¿no? De igual manera vamos a realizar los mismos ejercicios. Ustedes leen la pregunta, la analizan y después desglosamos el ejercicio para llegar a la pregunta verdadera, ¿no? La correcta. Dice Eduardo Galeano, Derecho al delirio. Dice, nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La soledad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fuera dinero, porque no habrá niños ricos. La educación será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. Listo, chicos. Acá les dejo este texto, se lo voy a dejar unos minuticos para que vuelvan y lo relean. De igual manera, quiero que me cuenten qué piensan sobre este texto, sobre qué luces, qué visiones les da este texto. Chicos, recuerden de igual manera llenar la asistencia, ya está en el chat, la asistencia Forbes. Entonces, para que la diligencien, por favor. Bueno, ¿quién quiere darnos su opinión sobre este texto antes de empezar los ejercicios? A ver, ¿qué primera impresión les dio este texto? ¿De qué se trata? ¿Qué nos quiso decir el Yo autor? siento que en sí es como lo opuesto a lo que es la utopía, ¿cierto? Y pues asimismo habla directamente con las verdades de lo que pasa en la cotidianidad con la sociedad. Y pues sería eso. Sí, me parece más, o sea, me parece no. Sí, el autor, tú dijiste una palabra clave ahí que es utopía. Más bien yo creo que él plasma una utopía y se da al inicio, nomás en el título del texto que dice el derecho al delirio, ¿no? Está delirando en una utopía.
Recuerden que una utopía es una sociedad ideal, ¿no? Y él inicia este texto diciendo, nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. O sea, y de igual manera lo remonta cuando dice, nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. ¿Sí? También lo podemos, está muy marcado cuando dice que dice acá, los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños en la calle. Sí, él está diciendo que no hay niños en la calle, cuando la sociedad y la realidad es otra, ¿no? Entonces, bueno, listo, muchachos. Vamos a avanzar para que no se me aburran, no se me duerman. Entonces, vamos a avanzar en el ejercicio. Listo, preguntas y análisis. Listo, pregunta 1. Para ti, Alejandra, que estás tan activa. Fíjate que esta pregunta, tienen que fijarse que es una pregunta de negación, ¿no? Dice, en el texto anterior, Galeano no hace una crítica directa a la 1, Pues economía, ahí, 2, ujú, educación, 3, sociedad y 4, la cultura. pues ahí la crítica directa es a la sociedad, digámoslo así, y a la economía, digámoslo así, porque pues con plata pues todo se maneja, ¿cierto? Sí, Habla sobre la educación, que solamente los que la pueden pagar pueden estar en la educación, hace una crítica sobre eso. Eh, sobre la cultura, siento que sí, no. Sobre cultura, siento que sí. Entonces yo supongo que sería una... exactamente. Sí, hiciste muy rápido el análisis. Entonces, como esta pregunta es negativa, ¿esto a qué quiere dar? A la negación, a lo que no llega al autor, ¿verdad? Entonces, ¿a qué no llegó? A la cultura. ¿Llegó a la economía? Sí, a la educación también y a la sociedad de igual manera. Entonces, vamos a desarrollar la pregunta. Creo que Alejandra ya dio la respuesta correcta, pero vamos a hacer el ejercicio para que los otros compañeros entiendan cómo desarrollar esto. Listo. En sus pantallas está el texto, ¿no? Hay colores y demás que nos dicen algo. Pero inicialmente ustedes que deben hacer un rastreo, ¿sí? Dan 4 opciones de respuesta, pero pues una es verdadera. Entonces, ¿qué tiene que rastrear? Rastrear, perdón, las 3 opciones que sí se encuentran en el texto, ¿sí? Para hallar la respuesta, entonces sí se tiene que encontrar las opciones en el texto para encontrar la que no está y esa sería la respuesta. Entonces, la opción 1 o A, que es la economía, está descartada. ¿Por qué? Porque muy bien acá en el segundo párrafo los nombra, dice, los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo ni llamarán calidad de vida a la calidad de cosas, ¿no? La opción B, que está abajo, bien abajo de la pantalla, dice, está bien anulada porque nombra la educación. Dice, la educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. ¿Sí? Entonces esa está anulada porque sí se encuentra en el texto. Él está queriendo dar a entender que cuál es la crítica que no se encuentra en el texto, ¿sí? De igual manera, se anula la opción 3 o la C, que es la que está remarcada con color verde, está subrayada palabritas, porque estos son componentes sociales, ¿sí? Los cocineros, los historiadores, los políticos, los niños de la calle, sí son componentes sociales. Entonces, por eso anulamos, pues, la opción C o 3. Como dijo Alejandra, efectivamente, acá en ningún momento nombran la cultura, no dicen es que la cultura es magnífica, hace crecer la economía o hace crecer la educación. En ningún momento este autor nombra la cultura por ningún lado. Entonces, la respuesta correcta es la 4, que es la cultura, ¿no? ¿Por qué? Vuelvo y les explico. La pregunta dice, el texto anterior de Galeano no hace una crítica directa a la cultura, porque la cultura no se encuentra inmersa en el texto, ¿verdad? Entonces, muy bien. Recuerden que estos ejercicios de rastreo para que ustedes identifiquen las palabras claves son muy efectivos a la hora de presentar pues la prueba, ¿no?
Bueno, listo, chicos. Alejandra está muy pilosa, entonces vamos a avanzar. Listo. Vamos con la pregunta 2. Dice, de acuerdo con el texto, esto es específicamente del texto, mágicos poderes que tienen la muerte y el dinero consisten en, primero, distinguir entre ricos y pobres, definir quién muere y quién vive. 3, hacer virtuoso a quien no lo es. Y 4, otorgar bondad a los villanos. Bueno, para esto me voy a volver un tris y les voy a dejar el texto para que vuelvan y lo lean. Esta es la pregunta anterior, ¿no? Solo lean el texto y ya les hago la pregunta que nos corresponde. Dice, de acuerdo con el texto, los mágicos poderes que tiene la muerte y el dinero consisten en 1, distinguir entre ricos y pobres. 2, definir quién muere y quién vive. 3, hacer virtuoso a quien no lo es. Y 4, otorgar bondad a los villanos. Entonces, identifiquen en el texto qué significa los mágicos poderes. Son unos minuticos. Bueno, volvamos a leer el texto. Se lo voy a leer primero. Nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderá sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la política no será la maldición de quienes puedan compararla. Bueno, entonces, ¿dónde está ubicado este enunciado? Recuerden la pregunta. De acuerdo con el texto, los mágicos poderes que tiene la muerte y el dinero consisten en distinguir entre ricos y pobres, definir quiénes mueren y quiénes viven, hacer virtuoso a quien no lo es, otorgar la bondad de los villanos. A ver, los escucho. Es que pues prácticamente la 1 y la 2 se descartan, perdón, totalmente. ¿Por qué? Porque lo que hace es anular como digamos el poder que tiene el dinero y pues la muerte, ¿cierto? Y entonces quedaremos entre la 3 y la 4. Pero entonces yo siento que sería más la 3. Hacer virtuoso, aunque no, sería la 4. Bueno, ahí sí ya me perdí. Bueno, listo, tranquila, Alejandra. Acá estamos para aprender. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Para darnos cuenta cuál es la respuesta correcta y cómo ustedes pueden identificar esto en el texto. Mira, acá está de nuevo el texto. Entonces, como la pregunta nos decía, de acuerdo con el texto, los mágicos poderes que tiene la muerte y el dinero consisten en distinguir entre ricos y pobres, definir quién muere y quién vive, hacer virtuoso a quien no lo es y
otorgar bondad a los villanos. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer? Rastrear el fragmento del texto para establecer una relación del texto con la respuesta. Entonces, ustedes, ahí está subrayadito, deben identificar eso. Dice así, la muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Entonces, dice así, los poderes, en este texto, ¿no? Los poderes se refieren a la capacidad de transformar un canalla en un caballero virtuoso. ¿Qué es un canalla? No, pues una persona terrible, ¿sí? Mal geniada, grosera, invaluable, ¿sí? En un virtuoso caballero. Entonces, ¿qué relación tiene esto con la pregunta? Dice la pregunta, de acuerdo con el texto, los mágicos poderes que tiene la muerte y el dinero consisten en, a ver, acá específicamente lo dice, en lo que está subrayado, la muerte y el dinero, sus mágicos poderes, dice, la muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en un virtuoso caballero. Así que la respuesta correcta es la número 3, hacer virtuoso a quien no lo es. Acá específicamente en este fragmento lo está diciendo. Dice, por fortuna se convertirá, ni por fortuna se convertirá el canalla en un virtuoso caballero. ¿Sí? O sea que no lo van a hacer. Dice, dice la respuesta 3, hacer virtuoso a quien no lo es. Fácil. De acuerdo, volvamos a la pregunta. De acuerdo con los textos, con el texto, perdón, los mágicos poderes que tiene la muerte y el dinero consisten en hacer virtuoso a quien no lo es. Porque un canalla no es virtuoso y ya después se convierte en virtuoso, en un caballero ejemplar. Entonces, fíjense que tiene que hacer el rastreo y fijarse bien en las palabritas, en las frases, en las oraciones que ponen tanto como de cascarita como de clave, ¿sí? Y acá específicamente está en el texto. No sé si entendiste, Alejandra, porque la respuesta es la 3. Es que es un poquito confusa con la 4 porque dice que otorgar la bondad a los villanos, pero no, porque dice que pues otorgarle la bondad a los villanos sería pues que la muerte y el dinero tuvieran sus poderes, pero dice que no, los perderán. Entonces, pues, No, y fíjate lo que dice la pregunta, o sea, otorgar la bondad a los villanos. Podría ser una opción, pero en el texto no lo refleja. El sí. texto refleja específicamente esta parte. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por la defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Específicamente está ahí. Lo que falta es poner atención, ¿sí? Pero si ves lo que tú dices, la cascarita que ellos ponen, otorgar. Pues claro, la 4 también podría ser, pero no lo dice en el texto. Específicamente no está. Está más claro la respuesta número 3. Entonces, qué chévere, Alejandra, que estés tan pilosa. Bueno, listo, chicos. Bueno, ya para terminar, tenemos la pregunta 3. Esta está muy fácil. Espero que todos la comprendan y todos me contesten. Dice, la sociedad que describe el autor en su texto es una sociedad, 1, utópica, 2, real, 3, distópica y 4, anacrónica. Como ya lo habíamos mencionado y como ya lo había dicho Alejandra, la utopía es la perfección, la representación imaginativa de una sociedad fortalecedora, bien puesta, ¿no? La real, pues ya todos saben, y la distópica es todo lo contrario, una sociedad caótica. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es la sociedad que describe el autor en su texto? Voy a dejarles nuevamente el texto para que lo lean. Creo que esta pregunta la respondimos incluso antes de iniciar. Entre Alejandra y yo la respondimos, pero esperemos que otros compañeros la quieran.
responder. Vamos a hacer otra vez de nuevo la lectura, ¿no? Aunque recuerden que en el IFEX toca hacer el tiempo es oro, ¿no? Entonces, pues toca leer y tratar de comprender, pues muy rápido, pues para avanzar, pero en las preguntas, pero pues eso no quiere decir que tampoco ustedes a la carrera vayan a hacer todo y que porque ven que un compañero entregó, entonces se aceleran a entregar y a marcar y a rellenar, no. Recuerden que esto es también de pensar y de ponerle sentido, lógica, como ya hemos visto durante esta tutoría. Ponen cascaritas, ponen palabras, entonces toca que estén muy atentos a todo, ¿no? Bueno, vamos a leer de nuevo el texto para tratar de responder pues, esa pregunta que es muy fácil, pero de pronto pues a algunos se les dificulta. Dice, nadie vivirá para trabajar, pero todos trabajaremos para vivir. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que la langosta les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirán en el canalla en virtuoso caballero. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura porque no habrá niños en la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla y la policía no será maldición de quienes no puedan comprar. Bueno, a ver, ustedes acabando de leer esto, ¿qué tipo de sociedad cree que el autor está plasmando en su texto? ¿Una sociedad cómo? Contradictoria a la realidad. Exactamente. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es la palabra? Entre todas esas opciones de respuesta, ¿cuál es? La utópica. La utópica. Sí, muy bien. Exactamente. Es la utópica porque, pues, él está plasmando en ese texto, en esa entrevista, mejor dicho, una sociedad inigualable, ¿sí? Pero pues es el texto y nos tenemos que basar en ese texto, ¿no? Ya otra cosa pues es la realidad. Bueno, vamos a desarrollar la pregunta, el ejercicio para que ustedes vean, pues esta fue muy fácil, la desarrollaron demasiado fácil. ¿Listo? ¿Qué deben hacer nuevamente la profe Karina con el cuento del rastreo, ¿no? Deben identificar cosas, analizar. Entonces la pregunta dice, la sociedad que describe el autor en su texto es una sociedad utópica, real, distópica, anacrónica. Entonces, ¿qué se debe hacer? El rastreo del texto, simple, el texto solito, dice cuál es. Entonces, vamos a ver por qué el texto solito lo dice. Entonces, ahí están resaltadas algunas oraciones, frases. Entonces, dice, pero todos trabajaremos para vivir. Un ideal de trabajo. Todos trabajaremos para vivir, ¿no? Bueno, sabroso. Seguimos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. Un ideal político, porque realmente eso es otra cosa, ¿no? Bueno, pero bueno, este no es el caso. Seguimos. Un ideal social, hay un ideal social, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Sí, son derechos humanos, pero pues en la realidad a veces no pasa eso. De igual manera dice, no habrá niños en la calle. Ideal social porque realmente, valga la redundancia, la realidad nos cuenta otra cosa, ¿no? Y seguimos con el ideal educativo. Dice la educación no será un privilegio, no será el privilegio de quienes puedan pagar. Entonces, realmente lo que nos muestra este autor en este texto es una sociedad utópica, utópica.
Entonces, muy bien, Alejandra, por este análisis. Muchas gracias por estar tan atenta a la clase y por tratar de entender y comprender cómo era la metodología de trabajo del día de hoy. Y pues para los otros que están detrás de la pantalla, no les dé pena participar, no les dé pena de pronto equivocarse. Recuerden que del fracaso se aprende y yo estoy acá no como tutora regañona, sino como tutora comprensiva para que ustedes, vuelvo y repito, aprendan, para que ustedes esas pruebas las lleven al 100.000%, para enseñarles tips, para que ustedes se den cuenta cómo es que pueden resolver las preguntas, cómo es más fácil, ¿sí? ¿Qué cosas deben estudiar? Por ejemplo, hoy hablamos de las tipologías de texto, acuérdense. Todo eso tienen que tenerlo en cuenta porque pues van a aparecer como textos continuos, como discontinuos, ¿sí? Van a aparecer textos argumentativos, textos narrativos, entonces todo eso ustedes lo deben aprender, ¿sí? Y estar en constante pues como estudio, revisión de eso. Entonces, entonces, pues chicos, no es más por el día de hoy. Me agradó mucho estar con ustedes, con Alejandra que estuvo muy participativa. Espero que en las otras tutorías no sean así tan tímidos, sino que participen más. Les recuerdo que también hay tutorías de matemáticas, de ciencias naturales, de ciencias sociales y de inglés, ¿no? El departamento y la gobernación del Tolima está trabajando en pro de ustedes para que ustedes sean ejemplo de vida y pues saquen adelante pues su IFES y sean el orgullo de sus padres de la institución. No quiere decir que no lo sean, ¿no? Pero pues que tengan un mejor desempeño educativo, ¿no? De igual manera, estas clases quedan grabadas por si las quieren volver a revisar de nuevo. También nos pueden seguir en Facebook, en @caleductol, en Instagram, en @caleductol.edu.tol. De igual manera, pues ya les dije, encuentran los videos en YouTube y también pues en TikTok, ¿no? Desde la Secretaría de Educación y el programa Saberlo Todo, fue un placer haber estado con ustedes. Esta es mi última intervención para grado 11. Y ya nada, muchas gracias por asistir, por estar tan atentos y tan perceptivos a todos. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego. Adiós, Alejandra. Ay, no se les olvide, por favor, llenar la asistencia.